Con el fin de exponer los siguientes argumentos de una forma veraz y acertada, se harán spoilers de It, La Bruja, Under the Skin, Canino, Uzumaki, Dagon, Juego de Tronos, El Cuervo de Edgar Allan Poe y Los mitos de Cthulhu. Por favor, mirad estas dos escenas. ¿Dónde está el pequeñín? Ahí estás. Estas dos escenas, correspondientes a las películas It y La Bruja respectivamente, son las escenas que desencadenan y arrancan la trama de ambas películas. En una, el hermano del niño que ha desaparecido junto con sus amigos intentarán detener al ser que se lo ha llevado, y en otra, la hermana verá cómo esto es un pistoletazo de salida a extrañas situaciones que asolarán a su familia poco a poco. Ahora bien, no hay que ser un experto para darse cuenta del tratamiento de ambas escenas. En ambas algo extraño y maligno y desconocido se lleva al niño, pero lo que importa es cómo se presenta esto ante el espectador, pues en una casi no hay lugar a la imaginación, y sí, te preguntas qué coño hace ese payaso en las alcantarillas y cómo puede abrir así la bocaza, pero en cuanto a los métodos que usa, cómo embauca a sus víctimas, el control que va teniendo poco a poco sobre ellas con cosas como estas, y finalmente, cómo ataca, se dejan perfectamente claras en la escena. Esta escena tiene un terror directo y sin rodeos, donde lo que busca es que el espectador se horrorice nada más verlo. Nada más ver el ataque que el espectador sufra. Busca un terror instantáneo. En La Bruja, Thomasin está jugando con el bebé y sabemos que el sitio donde están no es el más idílico. No es que haya una seguridad para ella ni mucho menos para el bebé, pero estamos relativamente tranquilos, ya que no está ocurriendo nada fuera de lo normal. Entonces ocurre, y nuestra reacción se ve reflejada en Thomasin. No sabemos nada de nada, no sabemos qué demonios ha ocurrido, ni sabemos por qué. No sabemos ni siquiera si algo se lo ha llevado, solo sabemos que el bebé no está, que ese bebé no está con nadie de su familia y por tanto no está con nadie que el espectador conozca, así que el bebé está indefenso, esté donde esté. Si en It se quería reflejar un terror instantáneo, en La Bruja el terror vendrá después, se irá cocinando a fuego lento y será algo que vaya impregnando cada parte de la película. La Bruja tiene un terror increchendo. En una se nos ofrece espectáculo y en otra se nos ofrece un misterio. Y sí, en el caso de La Bruja podría haber aparecido un lobo, un animal poseído que se lleva al bebé, o la misma bruja, o incluso algún sonido, un llanto o algo a lo que el espectador se pueda agarrar, pero es que no nos presentan datos, no hay elementos más allá de que ha desaparecido. Entonces, en La Bruja, ¿por qué se omiten estos datos? ¿Por qué en un caso sí vemos lo que ocurre y por qué en otro no? ¿Por qué hay un vacío de información y qué pretende conseguir la película con este vacío? A veces, un misterio es el mejor camino para aterrorizar y por eso hoy abordaremos el tema del vacío narrativo. No soy muy fan de la narrativa ecléptica, me gusta que se dé lugar a la imaginación, pero también me gusta percibir que me están contando una historia sobre la que se ha vertido esfuerzo y talento. Por eso es en cierto modo extraño que uno de mis escritores preferidos sea Howard Phillips Lovecraft, al que ya he mencionado una y otra vez en especiales de terror. Lovecraft ha perdurado en el tiempo como uno de esos escritores insignia del terror junto con Poe y King, de los que también vamos a hablar hoy, pero el señor de Providence es famoso por ser el padre del horror cósmico, el cual tiene una narrativa ecléptica en un principio. Olvidémonos un poquito de Lovecraft y vayamos con estos ejemplos. Under the Skin, sí, esa famosa película que solo viste por ver a Scarlett Johansson en pelotas. Y sí, siento la decepción, pero para eso ya tenemos a Don John, cabroncete. Que me voy. Esta película cuenta como un ser, un algo se intenta mimetizar con el ser humano, cómo actúa como depredador pero también como vínculo e incluso como víctima.
No es que sepamos a ciencia cierta qué es el personaje de Scarlett, ya que lo más cercano que tenemos es la presentación del personaje a la hora de conocerla, como esas escenas donde está en ninguna parte y obviamente un poco el final. ¿Sabemos de dónde viene? No. ¿Sabemos qué es? Bueno, sabemos cómo luce en su forma original, por así decirlo, pero no sabemos qué es. ¿Sabemos qué busca en los hombres? No. ¿Sabemos cuál es su papel o cómo percibe a la raza humana? No. Obviamente, cada película tiene un subtexto y algunas lo aprovechan más que otras, y aquí se rodea a la mujer con un aura semi-humano, como un quiero y no puedo, como el efecto que tiene el Valle Inquietante, que es la percepción del ser humano al encontrarse ante imágenes que pueden llegar a ser humanas pero que no cuadran lo suficiente, haciendo que haya una distancia entre lo familiar y lo ajeno. Es una sensación de indefensión ante algo que intenta ser como nosotros pero que no lo es. Este vacío que genera el personaje de Scarlett podría llegar a ser lo que buscamos en este vídeo, pero al igual que en películas como Canino, este vacío no es del todo pleno. Estas dos pelis manejan la idea del ser, un ser sometido a sus instintos y a los sentidos. No tenemos claro varias facetas de los protagonistas y esto crea en nosotros un misterio, pero a la vez se crean motivaciones para estos protagonistas que los acercan más a nosotros. Ellos sienten curiosidad de una u otra forma y se preguntan las cosas, al igual que el espectador. Esto acerca a esos personajes ajenos hacia nosotros y crea una perspectiva más cercana y más cerrada. Es una perspectiva más empática entre la ficción y el que la consume. Al final se crea un cierto nivel de empatía a pesar de que estos personajes no son humanos del todo, pero tienen emociones y por dichas emociones te importa lo que les ocurra. Pero en estos casos el papel protagónico reside en personajes ajenos rodeados de algo mundano. Ahora cambiemos el sistema, démosle la vuelta a la tortilla. Tortilla con cebolla. Y nos quedará un papel protagónico mundano rodeado de algo ajeno, como en el caso de Dagon o de Uzumaki, manga que ya reseñé hace un par de años. En el relato, un marinero encuentra restos de una civilización perdida y de un antiguo culto ofrecido a Dagon, el dios pez, mientras que en el manga de Ito se nos cuentan los hechos de un pueblo obsesionado con las espirales desde el punto de vista de una joven estudiante y su novio. Ambos ejemplos tienen protagonistas con los que podemos conectar de una manera sencilla, enfrascados en un ambiente totalmente extraño que no se nos va a explicar y donde vamos a encontrar el vacío narrativo y la ausencia de datos. Esta vez no sabemos dónde estamos o cómo se va a comportar nuestro entorno. El misterio y el terror nacen de la sensación de no saber qué podemos hacer, de la sensación de luchar contra lo que podemos encontrarnos o abandonarnos y dejar que esos misterios devoren nuestra cordura. Dagon crea detalles como el monolito o juega con la idea del pasado, con una idea de que el ser humano ha sido el último en llegar a la partida y de que bajo sus pies hay un millón de misterios que desconoce y que no puede entender por el amor narcisista que siente hacia su propia especie. El componente de lo antiguo y de lo mítico nos deja a nosotros como especie en algo muy pequeño y como la historia ha demostrado, odiamos sentirnos pequeños. Tenemos que controlar cada aspecto de nuestra vida, cada día, cada actividad de ese día. Debemos controlar a nuestros inferiores y tenemos sed de ser superiores, pero al hacer que el vacío de Dagon sea ancestral, no solo nos está dejando como una especie desinformada, sino como una especie pequeña e insignificante, aunque esto lo abordaremos mucho más tarde. Con Uzumaki ocurre algo parecido, pues al final de todo se descubre que las espirales son por influencia de esa antigua ciudad subterránea de la espiral, pero una vez más no sabemos desde cuándo existe, no sabemos si hay más o es la única ciudad, no sabemos si queda gente viva allí o si la propia ciudad es la que tiene vida, no sabemos nada más que... bueno, espirales. Tampoco sabemos por qué, dentro de la población de la ciudad, unos van perdiendo cordura y otros no. Y estas preguntas nunca serán contestadas por el manga, puesto que la sensación de no saber y de que has sido engullido por la paranoia será lo primordial en la obra. Uzumaki, como Dagon, busca anteponer la desesperación de vivir a la necesidad de saber, ya que nosotros, como especie, queremos saber instintivamente, da igual en qué aspecto de la vida nos encontremos, pero la necesidad de
sobrevivir y de tranquilidad siempre es superior a la necesidad de conocimiento. No sé si se habrá pasado con alguna de estas obras, pero aunque el personaje principal al que has estado siguiendo sobreviva, tú te puedes quedar mal, porque si una vez vivo empiezas a preguntarte y a cuestionarte cosas paso por paso, y muchas veces al no obtener la respuesta, eso nos molesta. Algo así, pero con un tratamiento diferente del vacío, me ocurre con un poema que si no has leído de seguro has escuchado hablar de él, El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua. Tregua depende de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepende y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo: nunca más. Soy de los que opinan que el cuervo es una representación de la barrera del tiempo y de la muerte, pues el hombre añora a su amada Leonora, pero ahí está esa bestia de pico negruzco para recordarle que nunca más la sentirá en sus brazos, ni mirará a sus ojos, ni besará sus labios. Pero la gracia en la ausencia de la narración está ahí, ese cuervo seguirá con su nunca más hasta que la muerte le llegue al hombre, y eso es desesperante. No sé si habréis tenido la sensación alguna vez de estar dando con un muro infranqueable en vuestras vidas. Da igual si es un curso que siempre suspendéis, un objetivo al que siempre fracasáis, o algo tan trivial como morir siempre en el mismo punto de una partida de un videojuego. Al final esto acaba siendo asfixiante y desesperante, y quieres salir de ahí y dejarlo todo, porque ves que es un callejón sin salida, porque siempre caes, o en este caso porque el cuervo siempre dice lo mismo: nunca más. La sensación de impotencia es algo sumamente cruel y que muchos sentimos al ver en una película cuando alguien mata a nuestro personaje preferido, pero es que aquí ese vacío que representan las palabras del cuervo son un muro del que no podemos pasar. No sabemos qué quiere el cuervo, ni de dónde ha aparecido, ni si alguien lo ha enviado. Vacío de información, pero lo peor es lo que sí sabemos. Sabemos que seguirá diciendo lo mismo una y otra vez hasta el infinito. En Dagon o en Uzumaki los personajes lo pasan mal porque están rodeados de algo ajeno, pero finalmente mueren, y con su muerte todo termina, mientras que con la figura del cuervo eso nunca terminará. Es una tortura perpetua y dolorosa. No puedes decir me rindo y que el pajarraco se vaya, solo puedes escucharle ahí parado sobre el busto de Palas. Hay otras obras donde creo que se podría haber jugado con este bucle del vacío narrativo, donde se juega a algo que siempre está pasando pero que nunca sabes a qué terminará, como en It Follows, donde la presencia cuando pilla a los jóvenes les empieza a tirar cosas. Y creo que si nunca les hubiese llegado a pillar, la película podría haber ganado en cierta manera, porque no solo no sabes ni por qué te persigue, sino que tampoco sabes qué te hará cuando por fin te alcance. Es un terror mucho más personal y trascendente. Y luego están los chicos más guays del barrio: Slenderman, Zalgu, el Rey de la Noche e It. Sí, otra vez It. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen en común esos personajes? Slenderman e It son criaturas que persiguen a los niños, pero que no sabes con seguridad de dónde han salido. Lo mismo con Zalgu, ya que sabemos que en cierto punto futuro de la historia joderá a toda la raza humana, y con el Rey de la Noche sabemos que lo que trae es un invierno eterno lleno de muerte y su objetivo es acabar con la vida. Los cuatro son personajes eclépticos, donde la narración es muy discontinua y donde es muy difícil adivinar qué es lo que piensan, si es que en realidad piensan algo. Slenderman siempre está ahí parado como alguien escondido y se sabe que rapta niños, pero no sabemos por qué. En It sabemos por qué los rapta, ya que se alimenta de su miedo y de su carne, pero no sabemos cuánto tiempo exactamente lleva en Derry ni qué es exactamente. Por eso le llaman... bueno, eso. Con Zalgu tampoco sabemos sus objetivos, pero sabemos que trae muerte, al igual que el Rey de la Noche, que no habla ni una sola vez para así representar a una muerte muda y silenciosa, totalmente distanciada de la vida, que es ruidosa y siempre está llamando la atención. Estos cuatro personajes de la cultura popular representan un misterio en sí mismos, pero, y aquí el rasgo que le quita un poco de ese vacío narrativo, es que las cuatro figuras están centradas en ti.
Sí, en ti. Si fueses un niño, Slendermanate se pelearían por tu culo blanco y sabes que Zalgo y el Cuernos tienen como meta matarte a ti y a toda tu raza. Estos seres representan una amenaza para ti y eres el centro de su meta. Tú eres su meta y su presa, y esto es aterrador, pero no es un vacío completo. Hay seres que intentan imitarnos, seres que nos acechan, seres que nos dejan atrapados y seres que anhelan acabar con nosotros. Nosotros. Qué egocéntrico es el humano y qué bien queda reflejado en tantos años de cultura, ¿verdad? Y aquí es cuando volvemos con Lovecraft y con el sentido de esta exposición. El terror cósmico, el cosmos, el todo. El terror cósmico te dice a ti que tu mente y tus sentidos son tan primarios, tan salvajes y tan futiles que jamás podrás llegar a comprender a los seres que hay más allá de ti. Nunca podrás entender a Azathoth, el dios neutral que más que algo vivo es un motor inmóvil, o a Yog-Sothoth, ya que para él no somos nada. El terror cósmico compara al lector, al escritor, a ti, al ser humano, con las fuerzas que están más allá de él. Y adivina qué, para él no somos nada. No es que seamos una amenaza, ni siquiera una presa, ni un estorbo. Simplemente no somos nada. Nosotros, que somos una raza que predica que el ser humano, o que al menos su hogar, el sistema solar, era el centro del universo, para aquella raza que busca ser el centro de atención y de observación de Dios, casi como un niño pequeño queriendo llamar la atención de su padre, para una raza que tiene frases como solo mueres cuando la gente te olvida, para una raza que busca la inmortalidad y que la ha reflejado en tantos años y tantos medios y de tantas formas posibles. Para nosotros, para una raza que busca la fama y la gloria, para una raza que busca la trascendencia, lo peor es ser intrascendente. Es ser un cero a la izquierda. Lovecraft vino a representar esta idea con sus criaturas, para destrozar todo lo que pensamos sobre nosotros mismos y para rebajarnos a lo más bajo. Ni siquiera somos hormigas para los dioses Lovecraftianos, ni siquiera somos polvo. Tú, que te esfuerzas día a día por conseguir tus objetivos, por amar a tus seres queridos, por ser la mejor versión de ti mismo, por cumplir tus sueños, y aun todo eso, aunque llegases a sentirte pleno contigo mismo y alcanzar todo lo que quieres ser, aún así, seguirías sin ser nada. El rey de la noche mira a Jon y este le mantiene la mirada. ¿Crees que si Cthulhu saliese de los mares echaría una mirada a alguien? ¿Crees que depositaría su atención sobre alguien? Y si el propio Cthulhu no lo hace, ¿por qué lo harían los que están por encima de él, los que son el cosmos mismo? Este es el vacío narrativo total. No podemos entender a esos dioses y aquí la barrera que hay entre ellos y nosotros es total e inabarcable. El autor deja ese vacío narrativo, no te explica qué son ni cómo piensan, porque simplemente tú, lector, tú, humano, no podrías entenderlo. Es un vacío pleno. Por eso y por otras cosas, Lovecraft y su terror cósmico han perdurado y han trascendido. Es hasta cierto punto paradójico, ¿verdad? Hablar de la intrascendencia del ser humano y acabar siendo recordado por eso. Este es el terror del misterio, el terror de no narrar, el terror de no explicar porque no eres nada. Este es el vacío.